Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Primera Samuel capítulo 16, versículo 1 en adelante vamos a ir leyendo. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien. Estamos pasando en nuestra región, en Sudamérica, tanto nuestro país como otros países, pasando momentos bien críticos, bien difíciles, ¿verdad? Hay mucha impotencia, mucha angustia que genera toda esta situación política. No voy a hablar de política, simplemente estoy refiriendo una realidad. Y la verdad que es difícil levantar los ojos, levantar la mirada con optimismo, ¿verdad? Y con esperanza de que las cosas van a cambiar y que van a mejorar. Cada vez pareciera más lejana la solución realista. El aliento se va, las esperanzas de cambios es difícil abrazarlas, cuesta volver a confiar. Para Samuel también era una situación muy difícil la que él estaba pasando con el rey Saúl. Samuel venía arrastrando por 2 años muchas frustraciones y desengaños con respecto a las actitudes del rey Saúl. Aquel joven que él había ungido por rey, y en esa ocasión Saúl era un joven humilde, era un joven que prometía mucho. Obviamente que Samuel estaba muy optimista al ungir a Saúl como rey. Lo amó. Este anciano Samuel tenía mucha esperanza con respecto al reinado y gobierno de Saúl. Probablemente a través de circunstancias, ocasiones, emprendimientos para la guerra, en medio de instrucciones de parte de Dios en forma muy específica, porque Dios hablaba en forma directa y específica a través de Samuel. Y el rey Saúl tenía todas las directrices, toda la dirección
de Dios, todo y en forma bien específica. Impresionante la ventaja que tenía Saúl para poder gobernar y tener victoria y conquista y éxito en su reinado, pero lo desechó, lo desperdició absolutamente por su carnalidad, por su desobediencia, por su rebelión y por su infidelidad. Samuel estaba devastado. Dios le manda diciéndole a había sido desechado. El reinado de Saúl había llegado a su fin. Y por supuesto, nosotros vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 15, cuando Samuel le da esa información de parte de esa determinación de parte de Dios, que ya su reinado llegó a su fin y no hay nada, absolutamente nada, que pueda cambiar esa decisión. Si ustedes pueden notar en el capítulo 15, versículo 26 al 28, 15, 26 al 28, en el momento en que Samuel le da esta noticia, no era fácil para Samuel dar esta noticia. Era muy... No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Imagínense esa escena en donde el mismo rey y él tratando de asirse de Samuel, como quien no quería que eso sucediera, como quien no estuviera despierto a esa realidad, se asió del manto de Samuel para ver si podía convencerlo. Versículos anteriores, Saúl está insistiéndole para ir con él, para que lo acompañe. Y ahí es donde Samuel se resiste y dice: no, se acabó, se terminó, Saúl, entiéndelo. Dios te ha desechado, tu reino se ha acabado. Todos estos años Dios ha tenido esperancia contigo, ha esperado, ha tenido paciencia a ver si tu corazón estaría dispuesto a someterse a su voluntad. Esto no ha sucedido. Por eso, a su fin tu reinado. Dios te ha desechado porque tú lo desechaste a Él primero. Traten de imaginarse a Saúl en esa situación. Saúl venía durante 2 años fallándole a Dios, aquí y allá, haciendo algunas cosas bien, otras no, aquí y allá. No, total, el Señor me va a perdonar. Y esto sí, esto no, esto sí, esto no. Haciendo su propia voluntad siempre, durante 2 años. ¿Sí? Esto me gusta. Y yo, aunque sé que no le gusta a Dios, lo voy a tomar, lo voy a retener. Voy a obedecer a Dios conforme a mi voluntad. Y conforme a mi voluntad voy a desobedecerle a Dios. Se iba a prolongar la paciencia y la tolerancia de Dios cuando de repente sucedió lo que él no esperaba. Que Dios le arrancara todo y lo desechara por... Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, la misericordia de Dios puede ser maravillosa, grandísima, puede prolongarse por mucho tiempo, pero Él tiene un plan de una manera personal para cada uno de nosotros. Puede que podamos jugar nosotros con la voluntad de Dios y seguir prolongando nuestra obstinación.
pensando de que Dios va a seguir tolerándonos y perdonándonos. Pero su paciencia tiene también fin. Puede acabarse, puede terminarse. No olvides que vos y yo dependemos totalmente de tu voluntad para despertar. Al estar dormidos una noche, vos y yo dependemos de su soberanía en este sentido. Cuando es basta. Cuando Dios determina el fin, ese es el fin. No hay nada que pueda cambiar esta determinación. En esa desesperación, Saúl, no queriendo resignarse a la determinación de Dios, extiende su mano para retener a Samuel y se rasga el manto de Samuel. Y es allí donde Samuel toma eso para ilustrarle: así Dios ha rasgado tu reinado para siempre. Quiero compartir con ustedes 3 verdades en este pasaje muy importante que necesitamos aprender. Y el título de este mensaje es Aliento en medio del desastre. Aún en medio en donde nos encontramos nosotros en esta región con tantos problemas en los gobiernos, políticamente hablando, hay aliento que viene del Señor para nosotros los cristianos. Y tenemos que respirar, tenemos que aprender a aspirar ese aliento en medio del desastre que estamos viviendo. Así también Samuel, en medio de ese desastre que estaba experimentando el país por causa de este rey desobediente, inmaduro, carnal, egoísta, orgulloso, obstinado, en medio de ese desastre que se venía, había un aliento tremendo que Dios estaba dando a Samuel y también al pueblo de Israel. Hay un pesar paralizante que vemos desde el versículo 1 del capítulo 16, cuando dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel, además de profeta, sacerdote y juez, él era el último juez. Saúl fue el primer rey en Israel. Pero también en todos estos títulos de Samuel, profeta, sacerdote y juez, él tenía un corazón de pastor. Por supuesto que no fue nada fácil para él llegar a desechar a Saúl. Lo sufrió. Y lo vemos aquí, en su casa, regresando a su casa, después de haberle dado esa triste y ese ultimátum mensaje que le dio a Saúl. Él ahí entre las 4 paredes de su casa estaba llorando, hermanos, amargamente por Saúl. Porque lo amaba. Era su pastor, era su papá espiritual. Lo ungió cuando era joven y humilde. Lo amó. Lo instruyó. Lo dirigió, le aconsejó todos esos años. En cada una de sus fallas y rebelión y desobediencia y tropiezo. Y ahí estaba Samuel levantándola. Vamos, Saúl. Vamos, Saúl. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Vamos, Saúl. Dios te va a bendecir si lo obedeces. No te encierres en tu corazón. Deja de ser orgulloso. Humíllate delante del Señor y Él te va a decir. ¿Cuántas veces le habrá dicho este mensaje Samuel a Saúl? Pero llegó a su fin. Ya no hay nada más que hacer. Se terminó. Fue el final de Saúl y su reinado. Resultado: un profeta, sacerdote, juez, pastor, papá espiritual, sufriendo, llorando amargamente. Y Dios tuvo que interrumpir el luto
Y la expresión allí habla acerca del luto. Él lloraba como si estuviera llorándole a un muerto. Así es como lloraba Samuel. Esa es la expresión en el hebreo. ¿Hasta cuándo vas a llevar ese luto? ¿Hasta cuándo vas a seguir lamentándote a aquel que yo he desechado, Samuel? Y sabe, aquí hay una gran lección, una gran enseñanza sobre el estado anímico, triste, amargado. En primer lugar, debemos reconocer, como dice en Eclesiastés Salomón, nos recuerda que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, hay tiempo para esto y hay tiempo para lo otro. Pero también hay tiempo para seguir adelante, o sea que el llanto, la lamentación, el desconsuelo, el luto, tiene un tiempo, tiene su tiempo. Y tenemos que tener cuidado de prolongar mucho ese estado anímico. Pero también significa que nosotros podemos decidir prolongarlo o acortarlo. Aquello que produjo en nosotros molestias, heridas, situaciones que nos han afectado, yo decido hasta dónde prolongarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde llevarás este estado de aflicción, de angustia, de dolor, de llanto? ¿Hasta cuándo, Samuel? Tú decides, tú tienes que decidir si vas a continuar en ese estado o superarlo y seguir adelante. La vida continúa. Hay progreso que hacer, hay cosas que realizar. Tercero, no es saludable llorar en forma muy prolongada. No es saludable. Provoca estados de enfermedad física. Como así también retener amargura en forma prolongada también afecta físicamente. Produce amargura y produce enfermedades. El alma sufre, mi querido hermano, hermana. Tu alma sufre cuando hay heridas no sanadas, cuando prolongamos el llanto, el dolor, la angustia, la aflicción, va afectando cada vez más tu vida, no solo espiritual, sino emocional, mental y física. Dale paz a tu alma, resolviendo cualquier herida, cualquier problema, cualquier afección que ha afectado, ha dañado, ha lastimado tu alma. Necesitas sanarlo. No es saludable que ese estado se prolongue. Por eso Dios le interrumpió diciendo: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a estar en ese estado de luto? Cuarto, será un gran obstáculo para seguir hacia el futuro y alcanzar logros y victorias si yo no me libero de ese estado anímico. Necesito liberarme para poder avanzar y lograr conquistas, victorias en mi vida, logros en mi vida. Y quinto, es como si Dios le estuviera diciendo de esta manera a Samuel: Samuel, ¿llorarás hasta que tus fuerzas sean consumidas? Samuel, tu visión se va a nublar. Samuel, tu pasión se va a apagar. Tu corazón se va a endurecer si no logras detener este luto, este estado anímico, espiritual en que te encuentras. Eso es lo que vas a conseguir, Samuel, si no te detienes y te enfocas en seguir adelante. La vida continúa y hay mucho que emprender todavía. Te leo algunos datos que son científicos,
médicos. Las emociones intensas y prolongadas pueden agotar la energía mental y emocional, lo que lleva a un agotamiento y debilidad. Cuando estás bajo presión, el cuerpo libera una hormona llamada cortisol. Si se deja acumular con el tiempo, el cortisol puede llegar a ser muy perjudicial al organismo. El llorar mucho puede provocar sentimientos depresivos y se dirige a una mala gestión emocional. Si los llantos están interrumpiendo el desarrollo normal del día, si va afectando las actividades normales del día, es necesario que estas emociones sean tratadas. Tienes que tratarlas. Es importante permitirse el tiempo para recuperarse y cuidar de uno mismo después de episodios de llantos y de aflicciones intensas y prolongadas. Para Samuel era una verdadera tragedia lo que estaba pasando con Saúl. Lo había conocido desde joven y humilde, pero con tantas desobediencias, él tuvo que llegar a comunicar que fue desechado por Dios como rey de Israel y que Dios tenía a otro preparado para ser rey en Israel. Dios nunca, hermanos, nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o el fracaso de un hombre. Si es la obra de Dios, va a ir mucho más allá de cualquier hombre. Tal vez Samuel estaba paralizado por el duelo de la tragedia en la rebelión de Saúl, pero Dios no estaba paralizado. La obra de Dios no se paraliza, no se detiene. Samuel tenía que terminar con ese llanto y hacer una cosa importante en ese momento, que traía quizás a su corazón un aliento, un ánimo diferente, un entusiasmo. Y le dice Dios, levántate, llena tu cuerno de aceite. Y saben lo que significa esto, ¿verdad? Prepárate, porque vas a ir a ungir al próximo rey de Israel. ¡Wow! Esa era la nueva noticia, la buena noticia en medio del desastre, que Israel tendría el rey, no conforme al pueblo, conforme al corazón de Dios. Amén. Dios, Él mismo se encarga de traer y de nombrar y establecer a ese rey, no conforme al pueblo, porque el pueblo ya había intentado en Saúl y fracasó. Saúl era un emprendimiento del pueblo, un emprendimiento carnal, porque ellos querían ser semejantes a las naciones del mundo, querían ser orgullosos de la pompa de los reyes, como las otras naciones, y fracasaron. Ahora dijo Dios, yo me he provisto de rey, yo me he provisto de rey. Así que llena tu cuerno. Y cuando hablamos de esto, esta expresión llena tu cuerno de aceite, en primer lugar anunciaba un nuevo gobierno, un futuro diferente para Israel, un nuevo gobierno conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! Y esto sí que trae buena bonanza, buena noticia, esperanza. Al escuchar esto, Samuel habrá sentido un gran alivio, porque significaba que vendría un nuevo rey, sería ungido un rey conforme al corazón de Dios, ya no conforme al corazón del pueblo. Samuel ya no iba a estar lidiando con lo que era Saúl, toda su carnalidad y su desobediencia, su naturaleza de rebelión contra Dios. Este rey nuevo sería diferente,
Sería uno conforme al corazón de Dios, uno sometido a la voluntad de Dios. Y vaya que lo fue. Este rey fue el mejor rey en toda la historia de Israel, David. Dios estaba afirmando a Samuel que él haría los cambios, que él se encargaría del futuro y un futuro diferente para el pueblo de Israel. No importa cuánto se haya equivocado el pueblo, no importa cuánto hayamos fracasado. Dios estaba listo, dispuesto para corregir y solucionar esa situación. Y eso es para vos y para mí también, mi querido. Dios es un Dios personal. Vos tenés un Dios personal. No importa cuán equivocado haya estado. No importa cuánto fracaso hayas experimentado. Dios sigue estando allí, dispuesto para ayudarte, dispuesto para solucionar tu situación. Él está allí para eso. Él ama a sus hijos. Él ama a sus siervos. Pero también, en segundo lugar, anticipaba lo que él tenía que hacer y lo que Dios haría. ¿Qué es lo que tenía que hacer Samuel? Una sola cosa. Nada más. Solo una sola cosa. Llenar su cuerno de aceite y ungir al nuevo rey. Nada más. El resto, ¿quién lo haría? Dios. Cuando hablamos de aceite, es un elemento en el Antiguo Testamento que simboliza al Espíritu Santo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 18 nos habla de que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el resto del pasaje nos habla acerca del fruto, los resultados que vienen cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu responsabilidad y mía hoy? Es llenar nuestros cuernos con el aceite. Llena tu cuerno con aceite. Es lo único que tienes que hacer. Del resto, Dios se encarga. ¿Cómo llenas tu vida, tu alma con el Espíritu Santo? Viviendo una vida de obediencia a su palabra. Viviendo una vida de dedicación al estudio de la palabra, a la oración, al estar en comunión cerca de la presencia de Dios. Esa es tu responsabilidad y mía. Es lo único que tenemos que hacer. Es lo principal, es la prioridad máxima tuya y mía. De vivir en una vida devocional con Él, en la presencia del Señor. Y mientras estamos allí estaremos llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo. Y vendrán los frutos, vendrán los resultados, y Dios hará. En segundo lugar, o segunda verdad que encontramos, es una provisión providencial. Una provisión providencial. Dice el versículo 1, yo me he provisto de rey. Dios se había provisto de rey. El pueblo se había provisto de un rey por su propia voluntad y les fue mal. Fracasaron. Ahora Dios proveyendo uno conforme a su corazón, que siente y desee como su corazón. No como el deseo del pueblo que quería para destacarse en medio de las naciones paganas, mundanas, sino uno que sea obediente, sumiso a la voluntad de su Dios. David era bisnieto de Ruth y de Booz. Si quieren conocer la historia, está en el libro de Ruth. Es tremenda esa historia. Es una historia milagrosa, es una historia maravillosa, una historia extraordinaria que muestra la mano de Dios en acción, dirigiendo la vida de Ruth, una moabita, una pagana, no era judía, no era del pueblo de Dios, que llegó a amar a su suegra, Noemí, y a amar al pueblo de Dios Israel, y llegó a ser judía
por voluntad propia, porque amaba al Dios de Israel. Vos, cuando la conoce, le dijo: bendita seas tu mujer, que has venido a refugiarte bajo las alas del Altísimo. Chicas, ¿no les gustaría un candidato que se presente de esa manera? Bendita seas tú, que te refugias bajo las alas del Altísimo. Si escuchas estas palabras de un hombre, oh, es un buen candidato, ¿eh?, para analizarlo. Pero aquí vemos la mano de Dios obrando a través de esta pareja consagrada, una pareja piadosa, y que 4 generaciones después de esa unión saldría nada más y nada menos que el mejor y el más grande rey de Israel. Decime si no es una provisión providencial. Esto es providencia. ¿Qué significa providencia? Te lo defino. La providencia de Dios es su soberanía con propósito por la cual tendrá éxito total en el logro de su objetivo final para el universo. La providencia de Dios lleva a cabo sus planes, guía todas las cosas hacia su objetivo final y conduce a la consumación final. Dios tiene propósitos y planes para con su iglesia. El futuro de su iglesia tiene asegurada la victoria contra todo enemigo, porque esa es la provisión, la providencia del Dios del universo. Amén. Esta es la providencia de Dios. Si eres hijo de Dios, has conocido a Cristo como Salvador, tú tienes a tu favor la providencia de Dios. Esto es que vas a alcanzar y vas a llegar al propósito final de los planes de Dios. No importa lo que vayas a pasar durante el transcurso, vas a llegar hasta el último, a llegar a ver el final de los propósitos de Dios. David era bisnieto de Ruth y de Boaz. Así que Samuel, al entender todo esto, pudo ver la providencia de Dios. En medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la desesperanza, él con esta noticia pudo ver la mano de Dios 4 generaciones antes, que venía moviéndose Dios de manera silenciosa para luego encontrarse en su presencia, en su presente, y conocer a este rey que Dios estaba estableciendo. Un rey preparado por Dios, una provisión preparada por Dios de 4 generaciones antes. Nada, hermanos, hermanas, nada en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, y aún en este mundo, nada está en forma improvisada de parte de Dios. Todo, absolutamente todo, en detalle, Dios lo tiene planeado, controlado y ejecutado para cumplir su propósito final. ¿Qué hago yo en medio de esta verdad, frente a esta verdad? Me añado, me adhiero a ese plan, abrazo a Cristo, recibo a Cristo, creo en Cristo para salvación y me uno al propósito de este Dios eterno. Que este Dios que tiene su plan y su propósito definido, su providencia está establecida.
Todo cuanto su iglesia pase tiene seguro su destino, su futuro, porque goza de la providencia de Dios, al igual que cada uno de nosotros, que hemos renacido en una esperanza viva. Así que no hay nada que temer, no hay nada por qué desesperarnos, porque Dios va a cumplir su propósito. No importa lo que acontezca, no importa lo que se introduzca en medio de ese camino, Dios cumplirá, Dios llegará a su fin, a sus propósitos finales. Efesios capítulo 2, versículo 10, vamos a leer este hermoso versículo que nos enseña esta tremenda verdad. Efesios capítulo 2, versículo 10. Presten atención lo que dice este versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano, todo está preparado de antemano. Quiere decir, antes de los tiempos, antes de la creación, Dios ya tenía preparado todo, absolutamente todo, lo que vamos a vivir, lo que vamos a pasar y a dónde vamos a llegar. Así que, si estás desesperanzado, si estás nervioso por toda la situación que estamos viviendo, si los problemas personales, matrimoniales, familiares, eclesiásticos, lo que sea, todo, mi querido hermano, está en las manos y el control del Señor. Él va a llevar todo conforme a su voluntad hasta el fin de sus propósitos. Última verdad, una perspectiva perfecta, una perspectiva perfecta. Dice este pasaje que acabamos de leer en 1 Samuel 16, cuando manda a Samuel a ungir a David, él le dice, no mires su apariencia, ni su estatura, ni su parecer, porque Dios lo desecha. Hermanos, nuestro mundo se maneja por lo que se ve, por la apariencia, por la imagen. Por esa imagen, por esa apariencia juzgamos, rechazamos, aceptamos, nos identificamos con el mundo, nos ponemos de acuerdo o nos separamos. Y aunque te parezca inaceptable, también manejamos esto dentro de las mismas iglesias de Cristo. Vivimos de la apariencia. Nos esforzamos en mantener una imagen para sentirnos aceptados y amados. Somos hasta capaces de mantener pecados escondidos para conservar esa imagen de respeto, de aceptación. Pablo le dice a Timoteo que debía cuidar esa fe no fingida que había en él y que también había en su madre y en su abuela. Había una herencia allí de una fe no fingida. O sea que si hay una fe no fingida, quiere decir que existe una fe fingida, ¿verdad? Lógica. O sea que uno puede tener una vida con una fe fingida, tratando y esforzándose de mantener una imagen, una apariencia de piedad. Pero hay una fe fingida allí adentro y solo Dios lo conoce. Dios desecha la apariencia y la imagen, porque Él conoce el corazón del hombre. Y Pablo estaba preocupado por Timoteo para que él llegara a ejercer y ser fiel a esa fe no fingida. Y poniéndonos en contexto, Pablo estaba esperando su muerte en ese momento cuando escribía a Timoteo. En cualquier momento, él estaba listo para ser sacrificado por causa de Cristo.
Y él, tratando de alentar su corazón, recordó a su hijo Timoteo como aquel joven, aquel discípulo, hijo espiritual que aprendía de él y cumplía, aplicaba sus enseñanzas en su diario vivir, con una fe no fingida. Era genuino, era auténtico Timoteo. Y Pablo amaba a Timoteo por eso. Y alentaba su corazón recordándole. Por eso dice, estoy recordándote en este momento. Y esa fe no fingida que hay en ti y que lo hubo en tu abuela y en tu madre, que regocija mi corazón en este momento, que estoy esperando mi muerte. ¿Cómo quisiera verte, Timoteo? ¿Cómo quisiera verte en este momento? Hermanos, la fe no fingida trae gozo, trae gran satisfacción, que va a impedir a una fe fingida, a una fe hipócrita, que combate la hipocresía, la falsedad. Aquella actitud llena de descontentos y críticas y pensamientos negativos escondidos sin confesarlos. La fe no fingida lo vence, va por sobre estos pensamientos y descontentos. Pero gracias al Señor que Él ama la fe no fingida. Y puede ver en el corazón de cada uno de nosotros y va a proceder a descubrirlo tarde o temprano. Nadie podrá ocultar por mucho tiempo esa realidad en el corazón de alguien que está viviendo una fe fingida. Dios lo va a sacar a la luz, así como lo hizo con Saúl. Ese era el problema de Saúl. Hasta lo último, él insistió y se autojustificaba, tratando de mostrar una apariencia que no era. Él no era un obediente siervo de Dios, pero se esforzaba en autojustificarse. No, pero retuvimos los animales para dar en sacrificio a Jehová, dando a su desobediencia y a su rebelión una apariencia de piedad, siempre autojustificándose. Pero en el fondo de su corazón había una fe fingida. Y Dios lo sabía, Dios lo veía, y Dios lo sacó a la luz. Una perspectiva perfecta es la que tiene Dios de nosotros. Y ¿sabe? No le podés engañar. No le podemos engañar. Podés engañar a los hermanos, podés engañar a cualquiera, podés engañar a tu familia, podés engañar a todos los hombres, pero no a Dios. Dios sabe qué hay en tu corazón. Él sabe si hay una fe fingida o una fe genuina. Él sabe. Y Él lo va a sacar a luz. Dios aborrece la hipocresía. Dios aborrece la fe fingida, falsa, y lo va a sacar a la luz. Toda mala actitud escondida, Él lo va a sacar. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Otra vez, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Saúl practicaba esta actitud de fe fingida. Intentó muchas veces pasar la prueba con actitudes aparentes de piedad.
siempre justificándose sus codicias y deseos carnales, fingiendo tener la intención de agradar a Dios, hasta que Samuel lo confrontó, lo destituyó del reino por orden de Dios. En esta ocasión Samuel se preparaba para ungir al nuevo rey. Este sí era escogido por Dios. Me he provisto de rey, uno conforme a mi corazón, y va a reconocerme, y va a ser uno que no va a estar atendiendo y cuidando su apariencia y su imagen, porque yo lo formé, yo lo preparé. Una perspectiva perfecta que nos alienta en medio del desastre, saber que Dios tiene personas preparadas para que su obra continúe con limpia conciencia, con un corazón puro y con una fe no fingida. Porque habrá muchos con esas actitudes que rondarán alrededor de las iglesias, pero Dios va a levantar a hombres y mujeres conforme a su corazón para dirigir su obra y que esa obra llegue hasta su fin, su propósito final, porque Él es soberano y Él lo va a cumplir. ¿Cómo es tu corazón, hermano, hermana? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay autenticidad en tu corazón? ¿O hay fingimiento? Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Que a la hora que el Señor me llame a rendirle cuentas, Él pueda ver y haya visto en mi corazón un corazón auténtico, no un corazón fingido y falso. Samuel podía ungir a este nuevo rey con gran gozo y expectativa de victoria para la gloria de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo pesar debe ser descargado para poder avanzar. Todo pesar debe ser detenido en algún momento para poder avanzar y conquistar. Segundo, Dios se proveerá todo lo necesario para seguir y completar su obra. Su obra está financiada, su obra no se detendrá. Él lo llevará hasta el fin de sus propósitos. Dios se proveerá. Y tercero, Él tiene la perspectiva perfecta. Él levantará a hombres y mujeres con fe no fingida para que su obra termine. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.